Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy se viene un video heavy, muy heavy, y es que vamos a tratar con integrales de línea, a.k.a. integrales curvilíneas. Em, ya lo van a entender, como diría Bullrich. Bueno, bien, empezamos tranqui. Vamos a definir lo que es un integral de línea respecto a un campo escalar. Ahora, entonces vamos a decir que sea un campo escalar f con un dominio A incluido en R2 que vaya hasta R. Vamos a poder graficarlo en nuestro espacio queridísimo R3. Vamos a ver, porque acá se pierde un poco la gracia, ¿no? Vamos a decir que para cada valor de X que esté en esta recta, corresponde un valor Y igual a una función de X, un g de X random, típico de toda la vida, y que va a haber una función f, que dijimos que va de R2 a R, que va a ser z igual a f de x e y. Pero la y recuerden que la podemos escribir como g de x, ¿no? Entonces por eso está acá. Entonces, el punto para cualquier x que tomemos, es decir, va a ser un xy random y un g de xy también random. Entonces z nos va a quedar definido como f de xy, g de xy, al menos en este puntito acá. Y para cualquier punto va a ser f de x y g de x nada más, donde nuestra x varía desde un A hasta un B. Quiero resaltar igual que esta es la curva C, cabe aclarar, es esta recta que está acá adentro. Esta D es este área de acá, que es nuestro recinto D. Estamos diciendo que la curva D está contenida en el recinto. Bien, este es el punto A, este es un puntito B, este es un puntito C, que es la imagen de B, y este es un puntito D, que es la imagen de A. Bien, ok. Ahora, dentro de este intervalo AB, vamos a definir un punto xy al cual le corresponde un delta xy. Y vamos a empezar con toda esa parafernaria de tomar el límite de la suma de que no sé qué y tu vieja. Entonces, vamos a decir que vamos a definir una suma que va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de cualquier punto f de p sub i. O sea, cabe aclarar, ¿no? Que esto que está acá es igual a f de p sub i. ¿Por qué? Porque a este x sub i, g de x y, es lo mismo que un punto p sub i, que va a ser x e y. Bien, entonces le hacemos la suma de esto con el delta x y no sé qué, y le tomamos el límite cuando n tiende a infinito y delta x y tiende a cero. La típica que hacemos toda la vida para definir una integral. Entonces ahí nos va a quedar la siguiente notación que ustedes la van a ver y van a decir, pero qué pinga es esto, ¿no? Bueno, esto no es mucho más que decir que estamos tomando la integral de nuestro campo escalar respecto a esto que está acá abajo que dice c de a a b. Fíjense, vamos a poner a, vamos a poner b. Cuando yo pongo, acá puedo poner una c directamente, es decir, miren, puedo hacer esto. Yo puedo poner esto, y lo que estoy diciendo acá es que estoy integrando al campo escalar f de x y respecto de una curva c. ¿Cuál? No tengo ni idea. Una curva, cualquiera. Ahora, yo también puedo decir que c es igual a b, y me puedo ahorrar también directamente el de escribir c igual a esto. Puedo decir ab simplemente. ¿Qué significa b? Con esta cosa rara arriba, con ese sombrerito. Significa que es una curva como esta que empieza acá, que arranca en A y termina en B. Y le ponemos esto. Si ponemos esto, estamos diciendo que es una recta. Si ponemos esto, estamos diciendo que es una curva. Así que, nada, para que lo vean por ese lado. Y entonces, a partir de acá quedan definidas dos expresiones, ¿no? Es decir, fíjense que nosotros dijimos que la G, perdón, que Y también podía estar escrita como una G de X. Entonces podemos decir la expresión 1, que va a ser esta de acá, que es la integral desde A hasta B, ¿de qué? De f de x, g de x. Porque, bueno, acá o sea, simplemente reemplazamos la y por un g de x y lo integramos respecto de x. Y después la otra expresión es esta que está acá, que es la expresión número 2, que sería en el caso donde la x esté definida por una función de y, es decir, x sea igual a g de y.
Entonces, o sea, es lo mismo, pero reemplazar términos. Y integramos respecto de y, en lugar de integrar respecto de x, y los límites de integración, en lugar de ser a y b, van a ser c y d, ¿no? Ok, bien. Acá es lo que acabamos de hacer, es definir a una integral de línea respecto de un campo escalar. Ok, bien. Vamos a ir ahora, derechito, a lo que vendría siendo algo muy hermoso. Dios mío. Que es hacer un ejemplo. Que tengo el ejemplo acá y no lo... O sea, lo tenía por acá en algún lado y no lo encontraba acá. Ya lo encontré, ya lo encontré. Bien. Vamos a realizarlo de ambas formas, ¿no? Ok, vamos a usar la expresión 1 y vamos a usar la expresión 2. Entonces nosotros vamos a tener ahora un f, porque capaz que no se entendía un carajo de lo que acabo de explicar, y la idea no sería dejarlo solo ahí en lo teórico, sino que darle una aplicación. Bien, nos piden calcular lo siguiente. Nos piden calcular la integral a través de la curva c de x más 2i diferencial de x, y a su vez nos piden calcular la integral a través de la curva c de x más 2i, hago un paréntesis, diferencial de i. Entonces vamos a trabajar con la expresión de tipo 1 y con las expresiones de tipo 2. Pero, ¿cuál es la curva C? Decimos nosotros, porque yo digo, ¿qué pasó acá? ¿No? Bueno, la curva C nos la está dando en el enunciado. Generalmente les van a decir de distintas formas la curva. Les van a decir que, por ejemplo, la curva es la semicircunferencia de radio no sé cuánto, o les van a decir la parábola de no sé qué. Y en este caso, o también la otra es que les den directamente la curva, como por ejemplo este caso, que nos dicen que la curva C es igual a, y definen los parámetros donde y es igual a x al cuadrado y la x está en el intervalo 0, 2, ¿no? Entonces fíjense que para usar la expresión de tipo 1 necesitamos poner a y como una función de x. Y nos están regalando acá la función, nos están diciendo que y es igual a x al cuadrado. Entonces vamos a ir con la primera. Vamos a resolver la número 1. Y es que entonces nos va a quedar la integral a través de la curva c de x más, y fíjense cómo va esto, dos veces sí, que y es x al cuadrado, nos lo está diciendo el ejercicio, diferencial de x. Y ahora en lugar de poner esta c, podemos ya reemplazar los límites de integración. Recuerden que se mueve entre el punto A y el punto B la x. Entonces tenemos que ver cuál es el punto A y cuál es el punto B. Bueno, el punto A es 0 y el punto B es 2. Entonces va a ser la integral de 0 a 2 de x más 2x al cuadrado, diferencial de x. Y esto va a ser un medio de x al cuadrado más 2 tercios de x al cubo, evaluado en 2. 2 al cuadrado 4, dividido 2, 2, más 2 al cubo 8, por 2, 16, dividido 3, más 16 tercios. Y esto va a ser igual a... eso es un medio de x al cuadrado. X vale 2 al cuadrado, 4. Bien, ¿no? Sí. 2 más 16 tercios. Y esto va a ser igual a 6 más 16 dividido 3. Esto va a ser igual a 4, 20, 22 sobre 3. ¿Se me equivocó? Sí, 22 tercios. Y ahora vamos con el ejemplo número 2, que sería hacerlo para otro lado. Vamos a... o sea, no para otro lado, sino que con la i. Entonces vamos a hacer la integral sobre c de... Ahora, ojo, porque acá es x más 2i, ¿no? Pero nosotros para las expresiones de tipo 2 queríamos tenerlo con x en función de y. Entonces tendríamos que despejar la x y ver de dónde a dónde se mueve la y. Entonces cuando x vale 0, y vale 0. Y cuando x vale 2, y vale 4.
Entonces los límites ahora no van a ser A y B, van a ser C y D, y C y D van a ser en el mismo orden. O sea, la curva se mueve de cierta forma, de hecho vamos a dibujarlo. Total, no nos cuesta nada, porque es una parábola muy sencilla de dibujar. Vamos a decir que acá está el 4, vamos a decir que acá está el 2, y que esto se mueve así. Ahora vamos a empezar a decir un par de cosas sobre las curvas, y es que las curvas tienen un orden el cual seguir, digamos, porque fíjense que los valores van de 0 a 2, ¿no? Entonces lo leemos de izquierda a derecha. Entonces empezamos en el 0 y terminamos en el 2, eso quiere decir que la curva se mueve ¿en qué sentido? Hacia allá. Eso lo podemos determinar por, o sea, se llama orientación de la curva por arcos crecientes. Em, la otra es agarrar y decir, bueno, ¿cuál es la curva? Esta, ¿cómo se desarrolla? Se desarrolla de acá hasta acá, entonces va hasta ahí y listo, chau. Esa es orientación. Bueno, ahora necesitamos encontrar x en función de y nos va a quedar un valor absoluto. Es un gomazo. Pero me lo voy a ahorrar y vamos a hacer raíz cuadrada de y más 2i. Si no me equivoco ahora, ¿no? Sí, 2i, ahí está. Y todo esto diferencial de y vamos a poner valor igual y vamos a poner los límites de integración que va a ser de 0 hasta 4 desde la raíz cuadrada de y más 2i diferencial de y esto va a ser igual a. Bien, ahora nos va a quedar, esto es un medio más 1 son 3 medios, así que va a ser 2 tercios de i a la 3 medios más i cuadrado evaluado desde 0 hasta 4. Y esto va a ser igual a 4 al cuadrado son 16. No, perdón, 4 al cubo sería, ¿no? Sí, 4 al cubo, le tomamos raíz cuadrada. 4 al cubo. Uy, 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 esta raíz fea. Y lo multiplicamos por 2 tercios más 4 al cuadrado, que me va a quedar 16. Esto va a ser igual a 16 tercios. Creo que había algo raro. Uy, esperen, porque se me acaba de apagar el cerebelo. Son 64, raíz cuadrada de 64 son 8, por 2 16, dividido 3, más 16. Me da 21 sobre 33, ahí está. Y 21 sobre 33 lo podemos escribir como 64 tercios. Pasa que acá en el lugar de donde saqué el ejercicio da otra respuesta, es decir, los límites de integración son exactamente los mismos. Esta forma de acá es exactamente la misma, pero por una integración le da otro número. ¿Cuál? Vayas a saber. Pero bueno, nada. Si sumamos, o sea, en donde va el i cuadrado, escribió 4 en lugar de 16. Pero si yo pongo un 4 me da 16. Entonces como que no me cerraron los números, ¿vieron? Pero bueno, es un error del lugar de donde lo saqué. Nada más. Entonces, fíjense que ahí acabamos de darle una aplicación a lo que acabamos de descubrir. Que la buena pregunta es, ¿a alguien se le ocurrió esto en algún momento, gente? O sea, es tremendo eso. Bueno, ahora sí. Vamos a definir algo hermoso, pero hermosísimo. Ahora, es más, de hecho, como que ya traigo todo preparadito, más o menos, para este video. Y es que vamos a definir algo que se llama longitud de una curva. ¿Y cómo vamos a definir la longitud de una curva? Bueno, primero vamos a definir lo que es una curva, que una curva no es más que conjuntos de puntos en el plano o en el espacio que tienen una unión continua y no presentan ningún agujero, entre comillas, digámosle, eh, entre sí, es decir, que va a ser suave, vamos a decir, ¿no? Bueno, quería definir esto, lo que es la longitud de una curva, con un ejemplo físico que está muy bueno, y es que cuando estudiamos física, estudiamos algo que se llama el movimiento circular uniforme,
que es este de acá, donde tenemos una partícula con un vector posición r, cuya a ver, esta partícula va cambiando su vector posición, ¿no? Entonces se está moviendo a través de una trayectoria circular. Entonces a la hora de moverse genera una velocidad que es tangencial a la curva, que es la trayectoria que describe, ¿no? Entonces a lo que quería ir es que nosotros podemos, a esta trayectoria la podemos definir por una parametrización, es decir, como esto es una curva, podemos decir que x es igual a el radio por el seno de un número y que la y va a ser el radio por el, perdón, la x va a ser el radio por el coseno de un número, de una variable t, digamos, y la y va a ser el radio por el seno de una variable t, eh, o tita, o lo que sea que quieran elegir. Entonces podemos decir que la trayectoria recorrida por la partícula va a ser una sigma de t, que vaya desde A hasta B, a R a la n. En este caso sería R2, no es mucho más. Y ahora podemos pensar esta trayectoria que, que está recorriendo como, como la velocidad de una partícula, que va a tener cierta rapidez, ¿no? Entonces, esta es la trayectoria. Entonces, la posición de la partícula va a estar descrita por esto de acá. Ahora, si recordamos de física, sabemos que la velocidad no es más que la derivada de la posición. Entonces, si esta es la posición, eso quiere decir que sigma prima de t va a ser igual a nuestro vector velocidad. Entonces, ahora es donde viene lo chido, y es que recuerden que si nosotros tenemos la norma de la velocidad y la multiplicamos por la distancia recorrida, obtenemos, perdón, por el tiempo, ahí va, obtenemos entonces ahí la distancia recorrida, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una partícula con una velocidad v que tiene una rapidez que va a ser el módulo del sigma prima de t, nosotros lo que podemos hacer es, a partir de esto, tomar una integral que va a ser la siguiente. Y es que quiero que miren acá, este es un ejemplo a lo mejor más claro, o a lo mejor un poco más confuso, y es que lo que estamos haciendo es agarrar, y este es alfa prima de t, que nos va a describir todos estos vectorcitos, que son los vectores velocidad, que son tangentes al movimiento, ¿no? A la posición de la partícula a través de todo esto. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una aproximación de la curva mediante rectas. Que esas rectas, ¿qué van a hacer? Esas rectas van a ser, fíjense, por ejemplo, tomamos el alfa prima para este valor de acá, para el primero de todos, el inicial. Entonces el alfa prima nos va a quedar así, ¿no? Entonces la recta de este alfa prima, la va a recorrer es desde acá, desde un t0 hasta t, nos va a quedar como la norma de alfa prima de t multiplicado por ese delta t, ¿no? Entonces acá estamos describiendo, lo que estamos diciendo acá es cuánto, eh, cuánto vale este pedacito chiquitito de acá. Ahora lo que vamos a hacer es tomar infinitos pedacitos chiquititos, ¿no? Por ejemplo, este sería como esta primera recta que acabamos de tomar acá, pero lo puse para el otro lado nada más. Y después a partir de esto empezamos a aumentar el número de pedacitos, como hacíamos con las integrales doble, triple, las integrales simples. Entonces fíjense que a medida que aumentamos el número de pedacitos, la curva se va volviendo cada vez más suave, digámosle. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sumar, o sea, otra vez definimos la suma desde i igual a 1 hasta n de los alfa prima de t, perdón, la norma de alfa prima del t de los t sub i por nuestros delta t sub i. Y ahora vamos a hacer lo que nos encanta hacer, que va a ser tomar el límite. Siempre andamos tomando el límite de delta t tendiendo a 0 y de n tendiendo a infinito. Opa, no me deja mutear esta ventana.
Esperen porque la música me está matando. De delta t0 de n tendiendo a infinito de esto que está acá, de esta suma desde igual a 1 hasta n de la norma de alfa prima de t delta ti. Bueno, comí el t sub i y los paréntesis, pero bueno. Y a partir de acá definimos una integral que arranca en a y termina en b. Definimos una integral desde a hasta b de alfa prima de t, la norma, perdón. Siempre me como la palabra norma, pero bueno, porque como ya estoy dibujando los palitos de la norma, y este delta t se vuelve una cantidad diferencial. Y esto de acá pasa a ser ahora la longitud de esta curva, ¿no? Entonces, si nosotros como que vamos sumando estos pedacitos de velocidad chiquititos, multiplicados por ese tiempito, lo que es ese tiempito que tarda en recorrer esta parte, estamos viendo entonces lo que sería la trayectoria de la partícula, es decir, estamos describiendo lo que es la curva. Entonces podemos definir así lo que es la longitud de la curva, ¿no? Básicamente eso es lo que estamos haciendo. Dije básicamente, no me gusta decir básicamente, pero bueno. Ahora vamos a darle un ejemplo. Así como funciona en R2, esto que estamos diciendo acá, esto funciona en Rn. O sea, fíjense que acá definimos que sigma de t, este sigma me comí una flechita. Sigma de t, alfa de t, es lo mismo, chicos. O sea, la letra que le pongan adelante es indiferente. Bueno, fíjense que va desde un intervalo a b hasta r a la n, es decir, funciona para lo que sea, siempre y cuando podamos parametrizar esta curva, esto funciona. Bueno, acá me comí un spoiler, que era darle una aplicación. Pero bueno, sí, básicamente lo que podemos hacer con esto es calcular la masa de un alambre, por ejemplo. Esa es una aplicación física de lo que acabamos de ver. Está buena, no sé, tampoco me parece igual la cosa tan guau. Estoy viendo si anoté algún ejemplo de eso, el cual no lo anoté, pero bueno, lo tenemos. Ahora vamos a ir con lo que es calcular la masa de un alambre, ¿no? Denme un segundito que antes de calcular la masa de un alambre les quiero dar un ejemplo de lo que acabamos de definir acá, para calcular lo que es la longitud de la curva. Entonces agarramos un ejercicio que lo saqué del Marsden Tromba, donde nos dice calcular la longitud de la curva de un arco de hélice, ojo, de un arco de hélice que que esté descrito por un ρ de 0 a 4pi hasta R3, donde la parametrización de ese arco de hélice sea ρ de t igual a coseno de 2t seno de 2t raíz de 5 por t. Esta es la parametrización que nos están dando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Dijimos que si queremos hallar la longitud de curva tenemos que encontrar la derivada de esa parametrización, tomarle la norma y calcular la integral desde a hasta b, que en este caso nuestro a va a ser 0 y nuestro b va a ser 4pi. Entonces vamos a calcular lo que sería nuestro ρ' de t, que va a ser la derivada del coseno de 2t, es decir, 2, perdón, menos 2, ahí va, seno de t, estoy escribiendo todo inclinado, me da toque. Ahora la derivada de la segunda componente, que va a ser 2 coseno de t, y la última componente va a ser la raíz cuadrada de 5, porque la t se me transforma en un 1. Y ahora a esto le tenemos que calcular la norma, porque fíjense que la norma es lo que tenemos que integrar. Entonces veamos cuál va a ser la norma. Sumamos todos los elementos, perdón, los cuadrados de todos los elementos y le tomamos la raíz cuadrada. Entonces va a ser 2 al cuadrado 4 por el seno cuadrado de 2t. Me comí, miren, acá me comí un 2, chicos. Esto es tremendo. 4 seno cuadrado de 2t más 4
coseno cuadrado de 2t más 5, porque la raíz de 5 al cuadrado me da 5. Y esto va a ser igual a, fíjense que si sacamos factor común 4, el seno cuadrado de 2t más el coseno cuadrado de 2t se me transforma en un 1. Entonces esto me va a quedar igual a la raíz cuadrada de 4 más 5, que es igual a 9. Y esto es la raíz cuadrada de 9, que me va a dar el valor de 3. Y esto va a ser igual a la norma de ρ' de t, de la parametrización que obtuvimos. Así que solamente nos queda integrar. Entonces vamos a tener que calcular la integral desde 0 hasta 4pi de 3 diferencial de t, y esto va a ser igual a 12pi. Entonces, la longitud de la curva, que sería el arco de hélice desde 0 a 4pi, que está dado por la parametrización, esta que tenemos acá, es de 12pi. ¿Ok? Bien. Ahora, a ver si encuentro esto. Bueno, no encontré el ejercicio, pero bueno, les voy a explicar más o menos cómo funciona lo de calcular la masa de un alambre. Y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos un alambrecito de cobre, vamos a buscar color cobre. ¿Habrá color cobre? Esto se parece. No, esto no se parece nada al cobre. ¿Este capaz? Bueno, supónganse que esto es un alambre de cobre. Una cosita así, ¿no? Ah, miren, creo que le puedo poner un relleno. O algo así. Bien, sí, le puedo poner relleno. Esto es tremendo, yo no sabía esto. Ahora no quiero más. Bueno, a este alambre de cobre va a tener una densidad, que la densidad no es mucho más que la masa de lo que tenemos acá dividido el volumen. Es decir, lo que es la densidad es igual a masa sobre volumen. Y lo que nos quiere decir es cuánta masa ocupa un centímetro cúbico de... Un centímetro cúbico, un metro cúbico, depende de la unidad que queramos usar de nuestro material. Por ejemplo, la densidad del agua es igual a 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? O 1 gramo por mililitro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo 1 mililitro de agua, tengo 1 gramo de agua, o que si yo tengo 1 gramo de agua, tengo 1 mililitro de agua. Y si yo tengo 10 gramos de agua, tengo 10 mililitros de agua. Y así, demás. Entonces, va a haber algo que se llama función densidad de masa, que en lugar de ser un número, ahora va a ser una función que dependa del lugar donde estemos trabajando, puede ser de x y z o de x y. Entonces, lo que sería calcular la masa de un alambre, fíjense que sería simplemente tener el volumen de ese alambre, que el volumen de ese alambre va a ser, es decir, va a ser lo siguiente. Deberíamos de tener la integral sobre la curva que describa el alambre, la forma y la trayectoria del alambre, de la función densidad de x, y, z, o de x, y, por el diferencial de s. Y ya está. Literalmente esto es la definición. O sea, esta es la aplicación para calcular la masa de un alambre. Nunca antes mejor dicho. Queda ahí. Ahora, no tengo un ejercicio acá para ejemplificarlo, pero generalmente les suelen decir la masa del alambre cuya función densidad de masa es proporcional a la distancia del plano XY al punto tal. Y nada, eso. Esa es una de las grandes aplicaciones físicas que hay. También se pueden calcular masas de chapas y cosas así, pero como que va un poquito más adelante eso. Bien, ¿qué sigue a esto? Bueno, ya vimos lo que es la longitud de curva, que creo que era una de las cosas más importantes. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es integrar en lugar de respecto a un campo vectorial de un... Perdón, de respecto a un campo escalar a integrar respecto a un campo vectorial. Y ahí van a hacer algo que está muy piola, está muy copado, que en física lo conocemos como el trabajo de una fuerza. Esto es cine absoluto, muchachos.
¿Quién diría que el trabajo de una fuerza es una integral, no? Una falopeada extrema. Em, bien, acá, acá viene la cosa. Cuando nosotros queremos, o sea, nace algo que definimos como el trabajo de una fuerza, que en física lo vimos como el producto interno entre dos vectores, que sería el vector fuerza aplicada por el vector distancia o el vector desplazamiento, por el cual estamos ejerciendo esa fuerza, ¿no? Es decir, ponerle que iría de acá hasta acá. Lo definimos como un producto escalar o un producto interno. Ahora la cosa es que el trabajo nos dice cuánta energía nosotros le estamos cediendo a este objeto de acá con una determinada fuerza para desplazarlo tanta cantidad de metros, centímetros o lo que sea. Entonces, al trabajo de la fuerza lo vamos a empezar a definir de la siguiente manera. Que también se llama circulación, ojo, pero creo que acá hay como un pequeño debate entre quién lo... O sea, creo que como que los físicos le llaman trabajo, los matemáticos circulación, y no sé, creo que hay algún debate entre el nombre, ¿no? Entonces vamos a decir que sea un campo vectorial F de un dominio A incluido en R a la N y que nos devuelva algo de R a la N también, un campo vectorial continuo perteneciente a C1. Ahora sea también una curva C eh, orientada en un... orientada en A, que sería esta de acá. Y ahora vamos a decir que también sea una parametrización de esa curva alfa de t que vaya desde A a B, un intervalo, que esté incluido en R, que se vaya hasta R a la N, tal que, ojo con esto porque es importante, la imagen de esta parametrización alfa de t tiene que ser igual a la curva C. ¿Ok? Ok, es decir que cada punto que nos vaya dando la parametrización nos va a dar la curva esta que está orientada en A, es decir, la curva C. Entonces, diciendo todo esto de acá, llamamos al trabajo de una fuerza a lo siguiente, y es a la integral del campo vectorial f de x diferencial de x vector, ¿no? ¿Okay? Sobre la curva C, lo más importante. Y esto va a ser igual a, y acá entra en juego esto del producto interno, una cosita muy interesante, y es que va a ser exactamente igual a la integral respecto A, perdón, de A hasta B, es decir, la curva de dónde a dónde se mueve, bueno, se mueve de A hasta B, de el campo vectorial F evaluado en la parametrización alfa de t, producto vectorial alfa prima de t. Entonces acá lo que estamos haciendo es multiplicar dos vectores, que es el campo vectorial evaluado en la parametrización por la derivada de la parametrización. Eso es básicamente lo que conocemos como el trabajo de una fuerza. Y entonces ahí podemos empezar a calcular. Es decir, cuando la trayectoria es recta es simplemente hacer F por D, es decir, la fuerza por distancia, pero cuando tenemos una trayectoria curva, como por ejemplo, no sé, una fuerza que va así, eh, como por ejemplo lo que sería la fuerza de rozamiento a través de esta curva y tenemos un bloque así y lo largamos por acá, ahí tendríamos que empezar a dar aplicación a este tipo de cosas. Igual justo creo que este caso que acabo de agarrar es un quilombo por la fuerza de rozamiento, que también está en juego la normal, que es otra fuerza no conservativa. Y nada, unas cosas de física que acá no las voy a aplicar porque no vienen al caso, sino que simplemente vamos a definir así al trabajo de una fuerza.
Bien, y ahora, bueno, para esta aplicación no tengo ningún ejercicio, pero es muy común encontrar en ejercicios en general de trabajos de la fuerza. De hecho, permítanme buscar uno. Em, bien, acá encontré uno. Acá encontré un ejercicio copadingui. Y es que nos dicen calcular el trabajo de una fuerza del campo F, que ahora vamos a decir quién es nuestro campo F, siendo el campo F igual a X, Y, Z, esto es nuestro F de X, a lo largo de o sea, al desplazar una partícula a lo largo de una curva C, parametrizada por un F de t, que va a ser igual a coseno de t, seno de t, y esto va a ser 3t. Por si no llegan a dimensionar lo que es la curva, fíjense que coseno de t, seno de t describen una circunferencia de radio 1, pero el 3t acá como que hace algo raro, ¿no? Es decir, para cada valor de t, acá voy a describir circunferencias, pero acá lo que voy a hacer es estirar las circunferencias arriba, por lo tanto me va a quedar una gráfica más o menos así, quiero que la vean. Esperen porque me comí acá, volver a poner bien las líneas. Esto va a ser una cosa así. Y acá, paren, no definimos de dónde a dónde va t. Entre un punto, ok, bien. Desde un punto A igual a 1, 0, 0, hasta un punto B que va a ser igual a menos 1, 0, 3pi. Ok. Es decir, que el primer valor de t va a ser 0, porque fíjense que seno de 0 es 0 y este va a ser 0, pero el coseno de 0 es 1. Y el último valor de t va a ser pi. Seno de pi es 0, acá va un pi y acá va un menos 1. Entonces corresponde. Entonces arranca en un t igual a 0. Entonces esto nos va a quedar una cosa así. Termina en pi, dijimos, ¿no? Por lo tanto está dando media vuelta. Es decir, que esto va a llegar a ser así. Vamos a tener que incluir una extensión. Vamos a poner acá el 1. Vamos a poner acá el menos 1. Y vamos a poner acá el 1 también. Entonces esto se va a mover así. Y, Dios. Como que no quiere, ¿vieron? Pero bueno, supónganse que más o menos queda una cosa así. Yo no soy el mejor para graficar gente, lo siento. Y esto se mueve en este sentido, pero bueno, nada, era para que vean y después si lo seguimos graficando nos va a quedar el resorte, digamos, que se va a mover de esta forma, pero nada, eso en este caso estaría realizando esta trayectoria de acá. Entonces vamos a decir acá que t tiene que ser menor o igual a pi y t tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces vamos a plantear nuestra integral. Acabamos de ver cómo se tiene que calcular esta integral, entonces ya tenemos f de t, vamos a calcular f' de t para poder reemplazar todo de hecho en la integral y que nos den todos los números lindos y no sé qué. Bueno, la derivada del coseno es menos seno de t, la derivada del seno es el coseno de t y acá adentro nos va a quedar el 3 directamente, entonces simplemente tenemos que plantear nuestra integral querida. Hacemos f de la parametrización, es decir, reemplazamos todos los números acá, esto nos va a quedar integral de coseno de t, seno de t, 3t, y a esto le tenemos que tomar el producto interno, a.k.a. producto punto, a.k.a. producto escalar, con esto de acá, que sería menos seno de t, coseno de t, 3. Menos seno de t, coseno de t, 3. ¿No? ¿Sí? Bien. Diferencial de t, al fondo.
La t de dónde a dónde si dijimos que se mueve, bueno, la t se mueve de 0 hasta pi. Es esto de acá. Y ahora agarramos y tenemos que calcular este integral. No va a quedar un integral horrible, me parece. Creo. A ver, nos va a quedar una integral de 0 a pi de coseno de t por menos seno de t más seno de t por coseno de t. Ah, no, nos queda bastante bien. Nos queda entonces coseno de t, seno de t con el menos adelante, más seno de t, coseno de t, es decir, que se nos anulan los términos. Es decir, este se me cancela con este, y acá me va a quedar 9t, diferencial de t. Y esto va a ser igual a 1 medio de 9 medios de t cuadrado evaluados en pi, y 9 medios de t al cuadrado me va a quedar 9 medios de pi elevado al cuadrado. Listo, ya está. Nos quedó algo bastante bonito. Y esto es el trabajo que nos cuesta desplazar una partícula a lo largo de la curva C, muchachos. Siendo este el campo de fuerzas. Es muy loco eso. Pero bueno, nada. Esto iría en joules y toda esa bola de física que acá nos la vamos a ahorrar. Así que habiendo dicho esto del trabajo de una fuerza, que es una cosa re loca, vamos a pasar a lo siguiente, que si no me equivoco es el teorema de Gauss-Green, o teorema de Green, simplemente, que ahora vamos a ver qué hace, que bueno, lo spoilea acá, que dice que relaciona las integrales curvilíneas con las integrales dobles, es decir, lo que vimos hace 2 videos de forma meramente teórica, y lo vamos a empezar a aplicar ahora. Eso es lo copado de esto, y es que depende cómo se enseñe, porque por ejemplo en la UTN siempre les enseñan, arrancan por algo que es la unidad 8, donde empiezan a ver integrales curvilíneas y terminan, y después de integrales curvilíneas vienen las dobles, después vienen las triples, y después terminan aplicando el teorema de Green, o sea, como que está todo desparramado, y a mí me parece mejor de esta forma porque es un poco más progresivo, es decir, vimos las dobles, vimos las triples, ahora vemos las curvilíneas. Dentro de las curvilíneas tenemos que recordar las cosas de las dobles, que fue hace 2 temitas, o sea, hace poquito. Y no tenemos que estar 4 unidades para volver a acordarnos de las cosas. Entonces, nada, vamos con esto. ¿Y qué nos dice el teorema de Gauss-Green? Bueno, el teorema de Gauss-Green dice que sea de un recinto normal limitado por una curva C, es decir, nuestro recinto D es esta elipse que está acá, limitado por una curva C, es decir, D es todo esto que está acá, cabe aclarar. La curva C, ¿cuál es? Bueno, esta es la curva C, que es la frontera de D. C es igual a la frontera de D. La curva C tiene que ser cerrada, que se puede descomponer en 2 arcos diferentes. Fíjense que desde el punto A, C y B tenemos un arco, y desde el punto B, D, A tenemos otro arco, ¿no? Entonces esos arcos, ¿cómo los podemos escribir? Los podemos escribir como A, C, B, y recuerden lo que les dije antes, que podemos definir la curva así, I, B, D, A, y le ponemos el arquito acá arriba. Y ahora vamos a decir que sea también un campo vectorial F, F de X, que va a ser igual a P de XY, punto y coma, Q de X e Y, se voy a poner entre corchetes porque ya usé paréntesis, donde asumimos que P, Q pertenecen a C1 en lo que es el recinto D. Entonces se va a verificar lo siguiente, y es que cuando se nos den estas condiciones, recuerden que D es normal, que sea normal quiere decir que una paralela a los ejes coordenados corta en al menos un punto. Por ejemplo, para la C tiramos una paralela al eje X y nos corta en un punto C. Para este D minúscula tiramos una paralela al eje X y nos corta en el punto este, y así lo mismo para acá. Entonces D es un recinto normal, C es cerrada y es frontera de D. Es lo más importante. C es cerrada. Eso es lo más importante de esto, que tiene que ser cerrada, porque muchas veces nos van a dar, por ejemplo, una que no es cerrada, y nosotros lo que podemos hacer es para aplicar el teorema de Green, lo podemos cerrar
y después, y después lo podemos abrir, como que aplicamos el neutro de la suma, em, que es 0. Entonces como que sumamos y restamos y así podemos calcular cosas mucho más fáciles. Entonces, bueno, cuando pasen todas estas condiciones que estamos diciendo acá, se verifica que, vamos a escribirlo de hecho con texto, se verifica que los puntitos, no sé por qué esto se escribe así de chiquito, vamos a hacer un poco más largo, y se verifica lo siguiente, la integral, ojo, porque lo voy a decir textual y lo voy a escribir de forma matemática, se verifica que la integral sobre la curva C del campo vectorial f es igual, en sentido positivo, al área de la región D sobre la función Q' de x menos P' de y. Entonces, decimos que la integral sobre C, como es una curva cerrada, podemos definir este simbolito de acá, que significa que la curva cerrada, literal, es decir, la integral cerrada sobre la curva en sentido, recorrida en sentido positivo. Es decir, que si yo empiezo en un punto A y termino en un punto B, la parametrización tiene que ser tal que yo en el primer punto del parámetro empiece en A y en el último punto del parámetro termine en B. Eso quiere decir que está recorrida en sentido positivo. En sentido negativo sería al revés, que en el primer punto del parámetro empiezo en B y termino en A en el último. Bueno, respecto de nuestro campo vectorial f de x, diferencial de x, va a ser igual a la integral doble sobre el recinto D de la función Q' de x menos P' de y. Esta x quedó horrible, ahí estamos. Todo esto diferencial de x, diferencial de y. Y acá van unos paréntesis, pero bueno, yo no los voy a poner. O diferencial de área, acá pueden poner, es exactamente lo mismo. Eso es lo que estamos diciendo acá. Bueno, hay toda una demostración. Si tengo que hacer la demostración, voy a estar un ratito escribiendo. O sea, no es porque la demostración sea complicada, sino porque hay que escribir bastantes renglones. Y nada, eso. Así que, bueno, este es el teorema de Gauss-Green. Ahora vamos a agarrar algún ejemplito que tengamos por acá, así lo vamos a poder aplicar y que se entienda un poco más, y, o sea, y que se pueda ver más o menos, ¿no? Cómo funciona esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar este ejercicio que nos dice que sea el campo vectorial f de x igual a x al cuadrado por y, x por y, ¿no? Sí, bien. Y dada una curva C como unión de dos curvas. Ojo a eso. Una curva C como unión de dos curvas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos exactamente en el gráfico, te dan esto. Todo esto que está acá es una curva C. Pero ¿qué pasa? Como que acá está medio fea la curva, ¿no? Como que tiene estas puntas de acá que hacen que la curva no sea suave. Entonces directamente formamos la curva como unión de otras dos. Una curva es esta que es toda recta, que por sí sola es suave, y otra que es toda curva, que también por sí sola es suave. Porque fíjense que tiene estas esquinas, digamos, feas. Entonces, nada, tenemos que integrar respecto a este campo vectorial la curva C, que va a ser igual a la unión de C1 y C2. Y ahora vamos a definir cuál es C1, que C1 es igual a y igual a x al cuadrado. X va de 0 a 1. Vamos a poner así. Y ya está. Y vamos a decir que C2 es igual a y igual a x. Y esto va desde 0 también hasta 1, que se mueve la x. Ahora, si graficamos estas dos curvas, lo que vamos a obtener es lo siguiente. En el plano, uy, ya me estoy comiendo spoiler ahí. Adelante había algo escrito que es un pequeño spoiler. Y esto se va a ver de la siguiente forma. Hasta, hasta acá llega el 1, supónganse. Y después me queda toda una línea recta que hace así y llega hasta acá. Acá está el 0,
acá está el 1 y acá está el 1 también. Ahí va. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Es que nosotros dijimos que tiene que estar recorrida en sentido positivo. Entonces, si C es unión de C1 y C2, C1 en sentido positivo empieza en 0, termina en 1. O sea que viene así. Y después nos dicen que es unión de C2, que C2 va de 0 a 1. Pero si nosotros tenemos que recorrer en sentido positivo, es decir, antihorario, primero tenemos que venir para acá. Y para cerrar la curva, no tenemos que ir hacia allá otra vez, no estamos llegando a ningún lado, sino que para poder cerrarla, primero tenemos que caminar por acá y después tenemos que ir por el camino de la vuelta, ¿no? Es decir, que la tenemos que recorrer así. Ok, bien. Esta acá es C1 y esta acá es C2 y todo esto me forma la curva C. Bien, ahora, podemos ir primero a hacerlo por este método y después hacerlo por este método de acá. Yo no lo voy a hacer por este método porque ustedes acaban de ver un ejemplo de cómo se hace por este método. Háganlo ustedes. Yo lo voy a resolver, de hecho, por lo que es la aplicación del teorema de Gauss-Green, ¿no? Entonces, ya sabemos calcular integrales dobles. Lo único que necesitamos es Q' de X y P' de Y. Este término es P, este término es Q. Entonces, P' respecto de Y me va a quedar X cuadrado y Q' de X me va a quedar Y. Entonces yo lo que voy a tener va a ser la integral de la integral respecto a un recinto de Q' de X es igual a Y y la otra es X cuadrado. Entonces me va a quedar Y menos X al cuadrado. Todo esto diferencial de área y esto va a ser igual. Y ahora voy a empezar a setear los límites de integración. Entonces, voy a tratarlo como una integral de tipo 1, por lo tanto, esto va a ir desde 0 hasta 1, y la x se mueve de 0 a 1, y la y se mueve, fíjense que si trazamos unas rectas así, la y entra por la función x cuadrado y sale por la función x, entonces acá va a ir x al cuadrado, acá va a ir x, y acá me va a quedar y menos x al cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Todo esto va a ser igual a un medio de y cuadrado, perdón, la integral de 0 hasta 1 de un medio de y al cuadrado menos x al cuadrado por y, evaluado desde x al cuadrado hasta x, diferencial de x. Entonces ahora vamos a hacer esto, vamos a ponerlo con x, me va a quedar un medio de x al cuadrado, desde 0 hasta 1 de un medio de x al cuadrado, menos x al cubo, y ahora va con un menos adelante, regla de Barrow, le metemos un x al cuadrado, me va a quedar un medio de x a la cuarta, menos x al cuadrado lo ponemos acá, x a la cuarta, un medio menos 1 es menos un medio, entonces como acá tenemos menos un medio, acá tenemos otro menos, me va a quedar un medio positivo, diferencial de x, volvemos a escribir acá, igual la integral de 0 a 1, y esto es un medio de x al cuadrado, menos x al cubo, y este es x a la cuarta, dijimos que es menos un medio con un menos es un medio, así que me va a quedar más un medio de x a la cuarta. Bien. Diferencial de x. Casi me confunde el de x. Y esto va a ser igual a, y esta es una integral recontraboluda, que es polinómica, que me va a quedar un sexto de x al cubo menos un cuarto de x a la cuarta más un décimo de x a la quinta. Todo esto evaluado de 0 a 1, y esta es la parte más fácil porque como el otro es un 0, solamente reemplazo por 1 y ya está. Me queda un sexto menos un cuarto más un décimo, que esto va a ser igual a 1 sobre 60. Bien, sí, 1 sobre 60. Un 60 avo. Bien, y 1 sobre 60, entonces, como acabamos de decir, esto es la integral de curva cerrada del campo vectorial diferencial de x.
también lo que podemos decir es que es el trabajo de una fuerza a lo largo de una trayectoria cerrada, también, es lo otro que podemos decir. Esto era igual, ya vimos, a la integral doble del recinto D. Ustedes calculenlo de esta forma con las parametrizaciones que hicimos antes. Total, tienen las curvas dadas ahí, o sea, ya está todo recontra parametrizado. De Q' de X menos P' de Y, diferencial de área. Y esto es igual a 1 dividido 60. Ya les digo, chequeen con esto y van a ver que les da exactamente lo mismo. Entonces ese es el resultado de esto que tenemos acá. Listo, ya nos speedruneamos el teorema de Green. Dame lo que sigue, que bueno, el teorema de Gauss-Green, el teorema de Green es lo mismo. Dame lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, campo vectorial conservativo y la integral de línea a través de sí mismo. Para eso, lo del campo vectorial conservativo, vamos a empezar a ver un par de cositas. Ok. Y es que primero hay que decir qué carajo es el campo, o sea, vamos a ver qué carajo es el campo vectorial conservativo y después vamos a seguir con todo lo demás. Bueno, primero vamos a ver lo que se llama el operador de Hamilton. Esto en realidad teóricamente como que ya lo deberíamos de tener incorporado cuando vemos el capítulo de campos vectoriales, de funciones vectoriales, donde se nos define el operador de Hamilton, la divergencia, el laplacial, etcétera, etcétera. Entonces el operador de Hamilton no es más que un operador que está compuesto de derivadas parciales, ¿no? Entonces sería el hamiltoniano de algo, va a ser d sobre dx, d sobre dy, d sobre dz, y así hasta el infinito dependiendo cuánto, o sea, dependiendo de la dimensión en la que estemos trabajando. Si estamos trabajando en R2 va a ser solamente D2, en R3 va a ser D3, en Rn va a ser Dn componentes. Entonces, ahora vamos a decir que un campo vectorial es conservativo si es un campo vectorial gradiente o que el rotor de ese campo vectorial nos da 0. Y ahora vamos a ver qué carajo es esto del rotor. Y es que el rotor de un campo vectorial no es mucho más que el operador de Hamilton, producto vectorial, nuestro campo vectorial. Es literalmente eso. Y ahora vamos a ver unas propiedades lindas con estas cosas. Pero bueno, básicamente el rotor de un campo vectorial es esto, se denota como rotor de F o como el hamiltoniano producto vectorial F, que es el campo vectorial. Y acabamos de decir lo que es un campo vectorial conservativo. Acá puse un ejemplo, que es el campo gravitacional, y ahora vamos a ver por qué. Y es que el campo vectorial es conservativo si el rotor es nulo y bueno, perdón, el rotor es nulo o otra forma de decirlo, son expresiones equivalentes, es que el campo vectorial es conservativo si es un campo vectorial gradiente. Es decir, que existe una función potencial U tal que el diferencial de U, es decir, el diferencial de esa función, nos dé el campo vectorial. O perdón, el gradiente, o sea, ahora les voy a decir por qué dije diferencial, el gradiente de esa función potencial nos dé el campo vectorial. A ver, que a eso nos referimos con que el campo vectorial es un campo vectorial gradiente. Ahora vamos a empezar con eso. Entonces, dado un f, después le agrego la flechita encima, que pertenece a C1, ahí podemos empezar a definir, ahí podemos definir el rotor. Ahora le vamos a poner la flechita así. F es conservativo si este producto vectorial nos da el vector nulo. ¿Qué significa que no da el vector nulo? Bueno, básicamente que estos dos vectores son linealmente dependientes. Ok, bien. Ahora, ojo, quiero aclarar una cosa, y es que la propiedad del rotor es algo más aplicado a la física que a las matemáticas. Es decir, si no, o sea,
como que una vez un físico dijo, bueno, sí, yo voy a inventar esta cosa, y le mandó, vieron, como que medio falopa eso. Eh, o sea, tampoco fue tan así de que voy a inventar esta cosa, sino que un día el chabón se habrá levantado, dijo, tengo un problema, mira, encontré algo re loco con esto, y fue. Y el rotor nos dice la tendencia em, a rotar alrededor de un punto, literalmente. Es literalmente eso. Em, entonces vamos a decir que el campo es irrotacional o el campo es conservativo si el rotor de nuestro campo nos va a dar el vector nulo. Y lo otro con la función potencial, que la podemos encontrar, ahora vamos a ver cómo se encuentra, pero primero vamos a decir qué es, y es que una función potencial u, o también la creo que se puede encontrar así, o se puede encontrar como una función potencial phi, yo le voy a llamar u de x, y, z, es función potencial del campo vectorial si el gradiente de u, x y z es igual a f, y f va a ser p de x y z, punto y coma, q de x y z, punto y coma, r de x y z. Acá me comí unos paréntesis. Y esto que está acá lo voy a sacar porque me gusta más poner corchetes porque ya usé los paréntesis. Aparte los corchetes quedan más facheros. Bien, si el gradiente de u de x y z me da f, el campo vectorial, entonces f es un campo vectorial gradiente. ¿Gradiente de qué? De un campo escalar, nada más. Y el diferencial de u, a lo que iba con lo del diferencial de u, va a ser igual a p de x y z, diferencial de u de x vector va a ser igual a p de sx, diferencial de x, más q de x, diferencial de y, más r de x, diferencial de z. Ahí estamos. Bien. Entonces, en base a esto sale lo de qué carajo es la función potencial y cuándo el campo es conservativo. Ahora, ojo, porque a partir de acá sale un teorema que se llama teorema fundamental de las integrales curvilíneas. Un nombre muy loco, pero que está muy bueno. Es excelente, a mí me parece algo sumamente fascinante. Y es que, no sé si recuerdan, en física acá hay un ejemplo de lo que es un campo conservativo, que es el campo gravitacional. Em, Básicamente lo que significa que sea conservativo, dijimos que si esto es cero, o sea, la tendencia a hacerte rotar a través de algún punto es cero, literalmente. Entonces, fíjense que el campo gravitacional no tiene ninguna flechita que. No tiene ningún conjunto de flechas que como que induzcan una especie de rotación, sino que todas se están atrayendo hacia un mismo centro. Entonces hay una propiedad hermosa que nos dice este teorema fundamental de las integrales curvilíneas, y es que si el campo es conservativo, permíteme una cosa, si f es conservativo, conservativo, nada que ver, conservativo, vamos a extender esto acá, si f es conservativo, entonces la integral sobre la curva c de f de x diferencial de x va a ser igual a la integral, la curva, recuérdense que la podemos separar en un arco de AB, de toda esta cosa que está acá, de P, de P, de X, más Q, diferencial de Y, más Z, más R,
diferencial de z, ¿no? Entonces, nótese que todos estos términos que tenemos acá adentro, ¿no? Estos términos que están acá, son literalmente esto que está acá, ¿no? Pero esto que está acá, ¿qué es? Es el diferencial de u de x vector. Entonces, si nosotros tenemos la integral del diferencial de x, esto va a ser igual a x. Entonces, si todo esto que está acá es el diferencial de u, esta expresión es equivalente a la integral desde a hasta b del diferencial de u, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a u desde a hasta b. Entonces, esto va a ser igual a u de b menos u de a. Esto es lo que nos dice el teorema fundamental de las integrales curvilíneas, que si el campo es conservativo, el trabajo realizado por la fuerza respecto a la trayectoria, respecto a la curva, es independiente de esa trayectoria, sino que únicamente depende de, del punto inicial y el punto final, ¿no? Entonces, yo capaz que tengo una cosa así fea y quiero mover esta caja con cierta fuerza de acá hasta acá. Entonces, si el campo de vectores que está rodeando todo esto es conservativo, da igual si yo muevo la caja desde el punto A hasta el punto B así, da igual si lo muevo así, da igual si lo muevo así, y da igual si lo muevo con espirales y lo que sea desde un punto a otro, ¿ok? Da exactamente lo mismo, siempre me va a dar U de B menos U de A. Eso es una cosa recontra loca, pero que está muy buena. Y pasa, por ejemplo, con lo que es el campo gravitacional. Hay una deducción de la fórmula del trabajo eh, de la fuerza gravitatoria y todo eso que es un poco larga. Creo que la tenía copiada en algún lado, pero no sé. Yo esta imagen la saqué de Wikipedia, de hecho acá está la ventana de Wikipedia, donde saqué la imagen. Em, por ahí de hecho está la fórmula. Pero bueno, nada, básicamente van a ver. Esto se ve en física, de hecho ya lo vimos. No sé, si no lo vieron, lo van a ver. Que es el trabajo de la fuerza conservativa y el trabajo de la fuerza no conservativa, que es lo que quiero decir ahora. Ahora, si el trabajo de una fuerza es conservativa, o sea, perdón, si estamos haciendo, si queremos ver el trabajo de una fuerza conservativa, acabamos de decir que es independiente de la trayectoria, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué carajo pasa cuando no es conservativa la fuerza o cuando el campo vectorial no es conservativo? Es decir, que el rotor no me da el vector nulo. Bueno, va a pasar exactamente lo contrario. Si cuando es conservativo no depende de la trayectoria, cuando es no conservativo, entonces sí va a depender de la trayectoria y me va a cambiar todo esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo lo quiero mover de acá hasta acá y no tengo ninguna fuerza que me impida o que me estorbe ese movimiento. Sin embargo, si toda esta superficie de acá tuviese rozamiento, a la hora de yo querer mover la caja hacia allá, el rozamiento me va a ejercer otra fuerza hacia allá. Entonces ahí tengo un campo de fuerzas que no es conservativo. La otra es si tengo viento empujándome frente de la caja o inclusive si tengo viento empujándome a favor del movimiento de la caja. Eh, eso es, eso es un ejemplo, digamos, bueno, dos ejemplos de hecho. Porque, por ejemplo, puede requerir menos trabajo llevar la caja desde este punto A hasta este punto B, que si lo hacemos al revés, es decir, capaz que lo hacemos al revés, pero como el campo no es conservativo, es decir, sí depende de la trayectoria elegida, nos va a requerir otra cantidad de trabajo, no va a ser la misma. Por eso, de hecho, van a ver en física que el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a F menos F por la distancia y eso. Lo van a ver por la definición del producto vectorial del trabajo, pero nada, después cuando lo vean acá en análisis 2, cuando se ve acá en análisis 2 se ve con toda esta figureteada que tenemos por ahí. Ahora lo que vamos a ver es el cálculo de la función potencial, que
Creo que no puse nada más acá, ¿no? No, bien, acá no hay nada más. ¿Por qué? Porque a partir de ahora es todo improvisado y no hay nada falopá. Bueno, vamos a hacer el cálculo de la función potencial. Y es que dijimos que si el campo vectorial era un campo vectorial gradiente, entonces iba a existir una función potencial. Así que primero vamos a ver si el campo es conservativo. ¿Cómo vamos a ver si el campo es conservativo? Ya vimos que teníamos que hacer el rotor del campo y ver si el rotor del campo vectorial nos iba a dar 0. Y ahora lo vamos a hacer en dos dimensiones, en R2, perdón, no, dos dimensiones. Lo vamos a trabajar en R2 y después lo vamos a trabajar en R3. Entonces la primera componente de esto va a ser parcial de X, parcial de Y. Bueno, esperen, la parcial de Y la voy a escribir después. Primero voy a escribir esto porque si no me va a quedar feo. Va a ser 4xy más y cuadrado. Perdonen que el 4 parece un poquito una y, o la y parece un 4 y este 4 no sé qué parece. Ahora vamos a hacer la parcial de y. Y la segunda componente del campo, que es 2x al cuadrado más 2x por y. Cerramos el determinante y esto nos va a dar la parcial de x de este término acá es 4x más 2 por y. Y a eso le tenemos que restar la parcial de y de este que está acá, que la parcial de y va a ser 4x más 2 por y. Entonces 4x más 2 por y menos 4x más 2 por y nos va a dar 0. Entonces en efecto este campo vectorial es conservativo. Y ahora vamos a ver, quiero que vean lo siguiente. Vamos a dibujar. Va a dibujar, yo no estoy dibujando un carajo. Estoy tirando unas rectas. Bien, vean, y igual a x cuadrado desde 0 hasta 1. Entonces el primer, o sea, x va de 0 a 1. Entonces, esperen porque me cuesta. Acá estaría el 1. Acá estaría el 1. Acá va el 0. Y la otra curva C2 es y igual a raíz cuadrada de x. Así que va a tener esta forma acá. Bien. Ahora vamos a ver que indistinto de la curva, cuando el campo vectorial es conservativo, llegamos a un mismo punto, lo único que importa es el tema de la función potencial. Ahora, vamos a ver cómo hallar esa función potencial. Sabemos que este campo vectorial es conservativo, entonces lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Miren, si este es un campo vectorial gradiente, vamos a agarrar la primera componente que es P y la vamos a integrar respecto de X, ¿ok? Después vamos a agarrar la segunda componente que es la Q y la vamos a integrar respecto de Y. ¿Ok? Vamos a poner acá con igual, acá vamos a poner una con igual. Y la primera componente respecto de X integrada es 4xy más y cuadrado, nos va a quedar 2x cuadrado por y más, más x por y al cuadrado. Ahí va. Esto es 2x al cuadrado por y más x por y al cuadrado. Esto es una integral, o sea, es muy complicado calcular esto. Más, le vamos a agregar algo que se llama alfa de i. ¿Por qué? Porque fíjense que si, o sea, vieron que generalmente cuando uno integra integrales indefinidas le agrega una constante. Bueno, en este caso la constante debería de ser una función de i. La función de i puede ser un número o puede ser un término de i, puede ser un polinomio de grado 8000, pero que dependa solamente de y ese polinomio. Entonces, si yo lo derivo respecto de x, como las únicas componentes son una y, me va a quedar 0. ¿Ok? Y ahora, para este que es la q, lo integramos respecto de y, me va a quedar 2x cuadrado por y más x por y cuadrado. 2x al cuadrado por y más x por y al cuadrado. Y si a este le sumamos alfa de, x, alfa de y, a este le tenemos que sumar beta de x. O bueno, pónganle la letra que se les cante. Pueden ponerle incluso C. En varios libros aparece como C de I y el otro como C de X. Bien, ahora tenemos esto. La pregunta es: ¿qué carajo hacemos con esto? Bueno, miren, vamos a agarrar y a esto que hicimos acá lo integramos respecto de X y ahora lo vamos a derivar respecto de Y. Porque nosotros queremos hallar alguna de las constantes. Pueden agarrar o este término o este término. Yo ahora voy a agarrar este y después lo mismo que hacemos con este lo pueden hacer con este. Pero no hace falta que lo hagan con los dos, con que lo hagan con uno ya pueden tener la función potencial, ¿ok? A ver, agarremos este término acá y lo derivamos parcialmente respecto de y. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 2x al cuadrado más 2x por y. 2x al cuadrado
más 2x por y más alfa prima de y. ¿Ok? Tenemos que, che, me di cuenta que digo demasiado, ok, what the fuck. Sí, me siento medio boludo. Esto que está acá es la derivada parcial de y de p de x. De la integral de p diferencial de x, ok. Bien. Uy, otra vez con el ok, por qué, ¿cómo estoy? Bien, ya que tenemos esto de acá, lo que vamos a hacer es igualarlo al término este que tenemos acá, que es q. Entonces, vamos a igualarlo a q y vamos a despejar alfa prima de y. Así que q es 2x cuadrado más 2xy. Fíjense, igual que ya hay cosas que se nos van a ir, porque 2x cuadrado y 2xy se nos repiten. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado más 2x por y más alfa prima de y igual a 2x cuadrado más 2xy. 2x cuadrado y 2xy se me cancelan. Acá me comí el 2 cuadrado. Entonces me queda que alfa prima de y es igual a 0. Ahora, si yo integro alfa prima de y para que, para que la derivada de lo que haya hecho me dé 0, eso quiere decir que alfa prima de y es una constante. Era un número. Entonces, alfa de y tiene que ser igual a una constante c, cualquiera. Y listo, ya con esto puedo obtener la función potencial. Lo único que tengo que hacer es agarro esto de acá y le sumo lo que me dé alfa de y. Y esa es mi función potencial. Con esto de acá pueden hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, solo que en lugar de alfa prima de y les quedaría beta prima de x, porque en lugar de derivar parcialmente respecto de y, van a derivar parcialmente respecto de x, ¿ok? Y luego, cuando tengan la derivada parcial respecto de x, en lugar de igualarlo a q, lo van a igualar a p. Y nada más. Es lo mismo. De ambas formas van a llegar a la misma expresión, así que tranquilos. Entonces la función potencial u va a ser igual a... Y la función potencial sigue esta forma, que es la integral de p de x más la constante alfa de y. Va a seguir este término acá. Así que 2x cuadrado por y más xy cuadrado más alfa de y. Dijimos que alfa de y va a ser un número. Entonces alfa de y no me interesa porque es un número, ¿no? Entonces yo puedo decir que vale 0, puedo decir que vale 1, puedo decir que vale 30. Entonces la función potencial me va a quedar 2x al cuadrado por y más x por y al cuadrado. Le puedo sumar lo que sea porque dijimos que alfa de y es una constante. Así que por ejemplo le voy a sumar más 30 o más 0, es lo mismo. Vamos a hacer el mismo procedimiento con esto para que vean que se llega exactamente al mismo resultado. ¿Ok? Ay, otra vez con el ok. Bueno, no importa. Tenemos 2x al cuadrado por y más x por y al cuadrado más beta de x. Derivamos esto parcialmente respecto de x. Me voy a ahorrar la terminología y lo voy a escribir directamente. Me va a quedar 4x por y más y cuadrado más beta prima de x. Bueno, ahí va. Y ahora esto lo tenemos que igualar al término p. 4xy más y cuadrado. Fíjense que otra vez nos va a pasar exactamente lo mismo, que se nos van a cancelar términos. Y nos va a quedar que beta prima de x también es una constante. Y cuadrado se me va con y cuadrado, 4xy se me va con 4xy. Beta prima de x, perdón, beta de x es igual a una constante. Entonces la función potencial va a ser esto que está acá, este rengloncito que está acá. U va a ser igual a, y fíjense que sí, exactamente el mismo patrón.
2x cuadrado por y más x por y cuadrado más algún número o lo que sea, es indistinto. Y ahora lo único que nos queda hacer es encontrar el trabajo de la fuerza o la circulación, lo que sea, perdón, el trabajo del campo vectorial o la circulación del campo vectorial a través de alguna de estas dos curvas. Vamos a hacerlo a través de las dos porque queremos demostrar que es independiente de la trayectoria. Y es que según el teoremita que vimos recién, esto va a ser lo siguiente: la integral a través de la curva C de f de x, y acá va la x también, casi me como la x, va a ser igual a la integral de el gradiente de f, perdón, el gradiente de u, que bueno, en realidad antes habíamos enunciado que el campo vectorial f es igual al diferencial de u, ahora sí, y esto va a ser igual a, ahora hay que ver de dónde a dónde se mueve la x en u, vimos que, o sea, de dónde a dónde se mueven los puntos, perdón, de u, y es que vemos que cuando x vale 0, y vale 0, y cuando x vale 1, y vale 1, ¿no? Entonces el punto va a ser 0, 0, hasta el punto 1, 1. Entonces evaluamos la integral, esto va a ser u 2x al cuadrado por y más x por y cuadrado. Ahí va. Evaluado 0, 0 y en 1, 1. Bueno, hacemos la regla de Barrow. Evaluado en 1, 1 me va a quedar 1 por 1 por 2 más 1 por 1, es decir, me va a quedar 3. Y evaluado en 0 me va a quedar todo 0. Así que directamente la respuesta es 0. Y como dijimos, es decir, si ustedes, la idea es que igual ustedes lo calculen de esta forma, yo no lo voy a hacer porque no tengo ganas. Calcúlenlo de esa forma desde ambas curvas y van a ver que les da exactamente lo mismo. Pero bueno, nada. Ahora sí como vimos acá, ahora vamos a ver un ejemplito en R3. Entonces nada, eso. Ok, bien. Vamos a, esperen que ahora es 11:34, ok. Vamos a tomar el siguiente campo vectorial, ahora vamos a aplicarlo en R3 y les voy a enseñar a plantear esto del sistema de ecuaciones. Ahora vamos a agarrar un campo vectorial en R3 con componentes P, Q y R, que va a ser 2x más z cubo, x al cuadrado y 3x por z al cuadrado. Entonces dijimos que para encontrar nuestra función potencial teníamos que hacer esto y después plantear el sistemita, que ahora lo vamos a hacer. Entonces sabemos que tenemos que integrar la P respecto de X, la Q de Y y la R de Z. Bueno, eso háganlo ustedes, es bastante sencillo. Esto es una boludez. Ahora lo que viene es la parte más importante, que es cómo minga encontramos esa función potencial, que lo que vamos a hacer para encontrar nuestra queridísima función potencial va a ser lo siguiente. Vamos a agarrar a esto que nos dio acá y lo vamos a derivar respecto de Y. Cuando lo derivamos respecto de Y, lo vamos a igualar con Q, ¿ok? Y después lo que vamos a hacer va a ser derivarlo respecto de z y lo vamos a igualar con r. Así que vamos a primero derivarlo respecto de y. De la derivada respecto de y me va a quedar x al cuadrado más alfa prima, o sea, x al cuadrado más alfa prima respecto de y z. Y ahora esto de acá lo vamos a igualar con q, que es x al cuadrado, ¿no? Entonces fíjense que los x al cuadrado se me cancelan. Y ahora puedo integrar respecto de y para obtener alfa de iz. Entonces si yo calculo alfa prima de iz diferencial de y, esto me va a quedar a una constante. Es decir, ¿por qué? Porque dijimos que es porque acá, o sea, esto me va a quedar igual a 0, me va a quedar que alfa prima de y va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué cosa tuve que derivar para que me dé una constante? Bueno, perdón, para que me dé 0 tuve que derivar una constante, así que esto me va a dar un número c, x. Puede ser cualquier número. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a derivar respecto de z. Entonces vamos a agarrar y hacemos la derivada de esto respecto de z, nos va a quedar
3z cuadrado por x más alfa prima de z. Entonces acá estoy 3z cuadrado por x más alfa prima de y z, esto respecto de z. Y ahora esto lo voy a igualar con r, dijimos. Y con r me va a quedar 3x por z al cuadrado. Z al cuadrado. 3xz al cuadrado se me va con 3xz al cuadrado y esto va a ser igual a 0. Así que otra vez integro respecto de z. Es decir, acá lo que estamos viendo es si va a tomar algún valor respecto de z o algún valor respecto de y. Pero no, fíjense que no va a quedar la integral de esto de y z que vale 0. Entonces, ¿qué tuve que haber derivado para que me dé 0? Una constante. Entonces, alfa de esto vale exactamente 0. Ok, y ahora, con esto que tenemos acá, ya podemos armar la función potencial. Eso es lo mejor que nos pudo haber pasado. Después podemos hacer los mismos planteos con estas dos. Por ejemplo, podemos agarrar Q, tener esto, y tendríamos que hacer derivarlo respecto de x e igualarlo con p. Y después derivarlo respecto de z e igualarlo con r. Y lo mismo con esta última componente acá. Es decir, a esto que acá lo derivamos respecto de x, lo igualamos con p, lo derivamos respecto de y lo igualamos con q. Y ahí ya podemos empezar a plantear la función potencial. Entonces vamos a decir que u de x, y y z va a ser igual a... y ahora la forma general y estándar que tiene esto es la integral de p de x más alfa de y y z. Entonces ya dijimos que alfa de y y z es una constante, vamos a decir que la constante vale 0, y que la integral de p de x lo tenemos acá, que es x al cuadrado por y más z al cubo por x. Entonces una función potencial va a ser x al cuadrado por y más z al cubo por x, y le dejo un 0 si quiero. O no sé, le pongo un 1 o lo que sea, es lo mismo. Yo puedo decir, esta es una función potencial, esta es otra función potencial, y así. Pero lo puedo dejar así. Entonces acá encontramos una función potencial. Entonces si queremos encontrar el trabajo de este campo vectorial a lo largo de alguna curva rara, C, lo que podemos hacer es que directamente calculamos la función potencial evaluada en un punto, en el punto inicial, en el punto final, y hacemos el final menos el inicial. Por ejemplo, si queremos la integral de línea sobre una curva C de f de x, acá me comí una x, esto va a ser igual a, y no sé, supónganse que la curva C viene dada por, vamos a hacerlo de dos formas distintas. Bueno, no sé, no importa igual, pero vamos a decir que, por ejemplo, queremos que vaya desde un punto A hasta un punto B, y que el punto A va a ser el 1, 0, 0, y que el punto B va a ser el 0, 1, 0. Entonces esto va a ser la integral desde 1, 0, 0 hasta el punto 0, 1, 0. Acá hay que ponerle los puntos y la coma a los cositos, de diferencial de u, y esto va a ser igual a u de 0, 1, 0 menos u de 1, 0 y 0. Ahí estamos. Y esto va a ser igual a, y ahora vemos cuánto vale u de 0, 1, 0. Bueno, 0, 1, 0 vale 0 menos 1, 0, 0. Así sería 1, 0, 0, también va a valer 0, y esto es igual a 0. Wow, genial, excelente. Entonces nótese que respecto a ese campo era indistinta la curva que a mí me pedían, o sea, simplemente me importaba lo que era la función potencial u. Así que nada. Si estoy bien, hasta acá llegamos. Ya vimos todo lo que era
integrales de línea. Solamente quería que se pongan a estudiar manga de vagos y hagan ejercicios. Em, Aclaramos, creo que pusimos que la integral iba a ser 0 si era una curva cerrada, ¿no? No sé si lo dije, pero por si acaso lo voy a volver a decir ahora. En caso de que el campo sea conservativo, la integral de una curva cerrada de un campo conservativo es 0. ¿Ok? Es sencillo de demostrar porque lo pueden hacer tranquilamente con el teorema de Green. Debido a que si el campo es conservativo, recuerden que el término Q' de X es igual al término P' de Y. Entonces, con Green tenemos que la integral Dobler sobre D es de la función Q' de X menos P' de Y. Si ambas son iguales, esa me va a dar 0. Entonces me va a dar todo 0. Y la integral de una curva cerrada de un campo conservativo me da 0. Después vamos a ver por algo que se llama el teorema de Stokes, que trabaja en lugar de 2 dimensiones en 3 dimensiones. Y también va a pasar algo de ese estilo. Entonces, nada. Tengo que recortar una parte del video donde me quedé como 20 minutos buscando un ejercicio con un gaga extremo porque no encontraba el campo vectorial. Me lo quise inventar y después cuando llegué a esta parte de acá dije, no, para esto no es conservativo ni a palazo. Entonces, nada, gente, nos vemos en otro video. Espero que les haya servido. Bye.